Eh, la verdad que lo que dices es un poco, bueno, es bastante terrible. He Eh, hablado de un aspecto, te sí, podría hablar entiendo, ¿eh? de ¿No? Lo 500. entiendo lo que dices perfectamente porque es visible. O sea que es algo que no se puede negar porque todos leemos las noticias y todos vemos pues el material abundante que hay sobre todo esto a disposición abierta, se diga lo que diga, a través de Internet. Pero bueno, Eh, el que haya material es una eh, vergüenza, es pero sí, distinto, es distinto y hablo de ese aspecto solo, porque me parece sí, un aspecto lacerante y porque además se ha hablado, y es cierto, de la pederastia, es decir, la violación de niños dentro de la iglesia, pero fuera la hay mayor aún. mayor. Dentro de la iglesia era algo que existía desde la antigüedad, que está bien documentado, pero nunca tanto como ahora, pero es que fuera, Pero sí hay dentro de hay las esclavitud familias, organizada. Felipe, O sea, dentro de las es que propias familias. de las familias, pero fuera, pero ya desaparecen niños de la inmigración a miles, hay una esclavitud. Y estoy hablando eso porque hay un lema que dice corruptio óptima, pésima. O sea, la corrupción de lo mejor es lo peor que se puede hacer, porque vivimos el final del Kali Yuga, de la Edad Oscura, que narran todas las tradiciones védicas, hindúes, y tantas otras, el final de la era de hierro, de la edad de hierro. Vivimos los momentos más densos de toda la historia de la humanidad conocida. ¿Cuál es la ventaja? Que sabemos que después del derrumbe total de este sistema, de este Kali Yuga, comenzará una nueva edad de oro. Y por esa Pero edad de oro yo apunto, brindo y soy un combatiente a favor de esa edad de oro. Es lo que debemos ver, esa es nuestra luz, esa es nuestra esperanza y por ello debemos luchar siempre, de forma permanente. es como si estuviéramos terminando estuviéramos en la fase de una alquimia, ¿no? Así a Sí, nivel colectivo. es un buen ejemplo, Ana, el que has puesto. Esto es un proceso de transmutación alquímica. Es decir, se está llevando el proceso al rojo. Bueno, no me voy a liar con las fases alquímicas, pero es al rojo, candente, candente, luego oscuro, y vendrá después el albedo, la capa blanca después del resplandor. ¿Qué ocurre? De alguna manera el proceso que vivimos, y Ana, perdona que me acelere y te hable de un tema u otro que a lo mejor tenías previsto para tu entrevista, pero en este momento la humanidad y todo el planeta, porque es un proceso de transmutación alquímica, es un proceso alquímico colectivo, que vive la humanidad, que vive nuestro planeta y nuestro sistema solar, que está transcurriendo desde hace un siglo, cada vez acelerándose más, por una zona del cosmos con alto nivel de perturbaciones. ¿Qué ocurre? Esto es algo así como si tú el agua, es un ejemplo que he puesto recientemente en otra entrevista, pero si un ejemplo me parece adecuado, lo repetiré las veces que haga falta. La empiezas a calentar. Tú empiezas a calentar el agua y el agua se hace insoportable a medida que se va acercando a los 100 grados. No hay quien aguante ese agua, digamos. Antes era, recuerda, era sólido. A partir de los 0 grados, el sólido, que es lo más denso, se pasa al estado líquido, que es más sutil. A los 100 grados, ¿qué ocurre? La mayoría de ese agua que la tienes en una olla se desborda, o sea, explosiona. Hay otra parte que implosiona y ¿qué hace? Se transmuta y su estado cambia del estado líquido al estado gaseoso. Para mí, ese es el mejor ejemplo sobre la situación a la que se enfrenta la humanidad. La cuestión es, ¿para qué? ¿Para qué? Brindo yo mi mensaje, que es el de un guerrerito más de a pie en este proceso, para que recordemos que los pocos que logren dar el salto del estado líquido al estado gaseoso serán la masa crítica que inicie una nueva humanidad y una nueva tierra. Esa es la apuesta y la maravilla del momento que vivimos. El momento más oscuro es que la luz, el amanecer, está a la vuelta de la esquina.
Muchísimas gracias, querido Enrique, por este mensaje de esperanza, ¿no? Lo que quería preguntarte, que va conectado con todo esto, que estamos hablando. ¿Existe una guerra en otro plano entre seres con alma o seres sin ella? De ser cierto, ¿cómo se manifiesta esta guerra en este conflicto que estamos viviendo aquí y ahora en la Tierra? ¿O puede ser tal vez otra clase de conflicto? ¿De qué tipo sería en este caso, si fuera de otra clase? Bueno, más o menos de lo que yo te he entendido te contesto. Primero, hablas de una guerra entre seres con alma y seres sin ella. Si hablamos, vamos a ver, vamos a hablar de diferentes planos. Sí, si es esto... No te preocupes, Ana, me ha quedado clara tu pregunta. Vale. La cuestión es, yo tengo la firme creencia, basada en mi experiencia interna y la de otras personas, experiencia interna subjetiva, que para mí es tan válida, si no más, que la experiencia objetiva, y a mí que no me impongan dogmas, porque mi primera libertad, la libertad es la libertad interior, y es considerar cuáles son los valores por los que yo rijo mi vida y mi pensamiento. Esa es la primera libertad. Entonces, estoy firmemente convencido de que paralelamente a la mínima lucha que libramos en este plano, se libra una lucha en otros planos. No tengo ninguna duda. Y no voy a extenderme más porque lo ignoro casi todo de esos planos. Primer punto. La lucha que se libra en este plano, sí podríamos hablar de seres con alma y seres sin alma. Vamos a ver, por partes. Seres sin alma se le llama desalmado. ¿Cómo llamarías tú y cómo llamaría a la mayoría de la gente a un tío violador de niños? Desalmado, ¿verdad? Desalmado. ¿Cómo le llamarías a un dirigente manipulador político, a un fabricante de armas, a un fabricante de medicamentos que a costa del sufrimiento ajeno quiere ganar dinero y poder? Desalmado. Desalmado. Ahora bien, eso no descarta que haya iniciados, sociedades secretas e iniciados. Tú, Ana, conoces muy bien qué significa la iniciación. Eres una iniciada como yo. Sí. Tú has pertenecido a una de las órdenes esotéricas. Es más, estuviste casada con una gran figura en Europa de estas órdenes. ¿Sabes lo que eso significa? Y creo que tú compartes, corrígemelo, yo no he querido decir la orden, pues si tú no quieres decirlo, dices. Corrígeme si en tu opinión me equivoco. Hay iniciados, hay gente que ha logrado un nivel, por lo tanto tienen alma, han forjado en términos iniciáticos lo que se llama un alma, que se pasan a la oscuridad. Un ejemplo patente de lo que es esa realidad es ese mito maravilloso de nuestro tiempo que se llama Star Wars. Sí, mito, como todos, o sea, absolutamente corrupto cuando el director vendió su mito al diablo. Es decir, el director de Star Wars lo vendió a una compañía, no voy a decir el nombre, todo el mundo lo sabe, Walt y demás. ¿Qué ocurre? Que igual que ahí se ve cómo los iniciados se pasan al lado oscuro, aquí ocurre lo mismo. En otro plano, perdona Ana que intente terminar con tu pregunta, que es compleja, pero fascinante, perdón porque te he interrumpido. En otro plano, no hablaría tanto de con alma y sin alma. No, vamos a ver. Se ha hablado siempre de los espíritus de la luz y los espíritus de las tinieblas. Cuando Jesús expulsa los demonios del cuerpo de alguien, está expulsando espíritus. Tú sabes muy bien, Ana, que cuando se habla de la posesión, es una posesión de espíritus. Lo que llamamos diablos se le conoce en todo el mundo como espíritus. Pero hay que ir más atrás. Y en el pasado, en la mayoría de las tradiciones, se habla de dioses muy diversos. Hay dioses bondadosos y dioses terribles, pero se habla de dioses que se reparten este mundo. Este mundo, según todas las tradiciones antiguas, que claro, todas eran estúpidas, todas eran irracionales, eran gente ignorante y solo la sociedad
racionalista que se ha impuesto en el último siglo, es la sabia, es la que lo sabe todo y es la que ha hecho todo lo mejor para el planeta, ¿vale? Si todas ellas hablan de esos dioses que se reparten de la tierra, algo tendrán. La lucha se libra a ese nivel. Como dice, no hablo ya de los gnósticos, sino como dice el apóstol Pablo, que para mí era un gnóstico reconvertido, en nuestra lucha es contra los, como dice, los tronos, potestades, nombre de ángeles. O sea, la lucha es contra determinadas categorías angélicas. La lucha se libra a ese nivel. Indudablemente hay una conexión entre esa lucha, entre los sucesos de otro plano y los de este plano. Hay una relación. Y todo lo que está ocurriendo ahora, quien dirige toda esa operación y las que vienen, lo hacen al servicio de esas fuerzas. Estoy completamente de acuerdo contigo, Enrique, y quizás añadiría que todos estos conflictos, todas estas luchas entre planos y que nosotros aquí manifestamos ya como una consecuencia, ¿no?, de todo lo que está sucediendo en otros niveles, que somos como unas pequeñas marionetas, sobre todo cuando estamos tan dormidos, ¿no?, siempre están sirviendo a la luz. Y comentarte también que lo que tú dices, efectivamente, a partir de determinado grado, un iniciado puede tomar un servicio en una dirección u otra y que ni él mismo lo elige. Así que... A ver, Ana, aclara, yo he entendido lo que has dicho, sí, pero creo que casi nadie lo ha entendido muy desde dentro, porque he estado en escuelas diversas que he abandonado completamente, sí, para tener libertad absoluta hace mucho tiempo. Aclara esto último, que ni él mismo no, yo no he abandonado porque amo nuestra tradición. Yo también, pero yo solamente amo la tradición cósmica y yo solamente me siento vinculado a mi maestro en otro plano, sí, que para mí forma parte esencial de lo que es el círculo interno de la humanidad. Cuando yo hago la pregunta en televisión, contacto extraterrestre, pero ¿quién habla por la Tierra? ¿Quién habla por la Tierra? ¿Trump? ¿El Papa? ¿Quién? No. Por la Tierra habla el círculo interno de la humanidad. Seres que no están en el plano físico, en otro nivel, y que son la voz. Estoy hablando de mi creencia y punto. Eso es la creencia de un loco. Me tenéis sin cuidado. A ver otros locos que les interese lo que yo digo. Ellos son los que hablan en el concierto de los mundos y de los niveles que tienen relación con el nuestro. Ellos son nuestra voz. A ellos, y uno de los focos principales, esto que hablo, es Shambhala, otro para mí, al que me siento vinculado, es la Hermandad de Luxor. A ellos es a quienes debe dirigirse nuestras oraciones, la petición de que las fuerzas de luz intervengan en la Tierra, liberen y apoyen la lucha de la humanidad. Pero para eso tiene que haber lucha en este plano. Sí, lo que veo es que es como hay un nivel de conciencia que vamos a llamar nivel de conciencia de maestría, en el que está tanto la tradición de Oriente como de Occidente por igual, y desde el cual desciende el conocimiento a través de las diferentes escuelas de misterios o religiones, etcétera, que hay en la Tierra. Entonces, cada uno vamos a estar en consonancia con un camino y que cualquiera de estos caminos sirve a la luz. Y ahora es necesario como que todos podamos acceder a esos otros niveles de conciencia para ayudar a suavizar las tendencias de la Tierra. Es decir, a bendecir, a rezar y a meditar. Todo lo que se pueda. Y siempre a luchar, Ana, a luchar pacíficamente. Pacíficamente. Sí, iluminando. O sea, digo, primero en paz contigo mismo, en paz en tu hogar. Desde tu hogar irradias esa paz a tu comunidad y desde ahí conectados con la paz del mundo, ¿verdad? Que estás siempre ahí para todos y para todas. Pero volviendo a lo que decías de si hay oscuros dentro de los iniciados, por supuesto, como en todas las tradiciones, forma parte del misterio. Van a estar ahí. Y si te toca alguno de ellos en el camino, es una prueba y un regalo, porque significa que estás preparado para vencer.
y que va a sacar lo mejor de ti mismo o de ti misma. Bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta. El velo que toca también con esta, querido Enrique. El velo entre planos, que es una gozada entrevistar a un iniciado, ¿eh? El velo entre planos es ahora más débil. Nos cuentan que nuestra conciencia se está elevando. ¿Es cierto? ¿Cuál es el volumen de estas personas que elevan su nivel de conciencia? Dicen muchos comienzan a vivir con conciencia interdimensional, tú sabes, lo estamos escuchando continuamente, y dicen tener visiones, como que ahora se multiplica el número de visionarios. ¿Delirio o verdad? ¿Qué opinas sobre esto? ¿Tiene conexión desde el nivel espiritual todo esto que está sucediendo, que si elevar el nivel de conciencia, visionarios, profetas, nuevos grupos, etcétera? ¿Tiene conexión todo esto con lo que ahora vivimos en la Tierra? ¿Qué relación le ves o si no tiene? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo concluyendo, si te parece, porque recuerdas que habíamos dicho Sí. no hacer muy larga, pero concluyo con esto, esta primera parte de esta charla, entrevista, porque la gente, todos tenemos una capacidad de concentración, llevamos 40 minutos concluyendo, ¿te parece bien, no? Que después de esta pregunta hagamos un descanso. Concluyendo con esto, vamos a ver, yo tengo que hablar desde mi experiencia. He de decir un previo. Yo tengo mucho cuidado con tanto iluminado como yo mismo que nos puede contar cualquier historia. Hay que tener mucho cuidado. Yo siempre le digo a la gente, desarrolla tu sentido crítico como sentido común. No creas nada de lo que te cuentan. Analiza, siente más que razonar, siente también cómo te llega. Haz tu propio proceso. Ante todo, ten conciencia de ti, paraliza tu mente, siente tu ser, experimenta tu ser en el aquí y ahora. O sea, eso es lo prioritario. Más allá de eso, hombre, yo tengo que hablar por experiencia propia. Vamos a ver, cada uno experimenta las cosas como es, pero yo lo experimento de tal manera que un día, como este domingo pasado, me despierto con una visión. Por temporadas, la verdad es que me he vuelto muy vago últimamente. Yo me dedico mucho a, cuando me despierto, escribir los sueños, luego tenerlos, analizarlos, ir viendo qué ocurre, con la impresión de que amanecía el mundo. Y yo no sabía, porque duermo con las presiones bajadas, que había un sol esplendoroso. Pero para mí, este domingo pasado se inició una nueva etapa, tanto que me llevó a decir esa noche que creía que esta pesadilla del COVID, este concreto, se acababa ahora. Que siga en octubre, desde luego noviembre, diciembre, considero que van a ser 2 meses agitadísimos en la historia de la humanidad, desde luego, de nuevo. Pero si yo tengo ese tipo de vivencias, otros las tendrán cada uno a su manera. Yo personalmente creo que sí, que en este momento llevamos viviendo una época, no es un momento, una época, un momento mayor de entrecruce dimensionales, que cada vez la membrana, como tú has dicho, entre planos está más cerca. Así que es muy fácil contactar, es muy fácil que se produzcan todo tipo de fenómenos. No tengo duda de ningún género, y eso es para bien y para mal. Para mal en cuanto a que, sobre todo desde determinados momentos, yo hablé de ello en mi Facebook, no tenía entonces un canal de YouTube como ahora, por eso lo creé el año pasado en verano, y empezó diciendo, ha llegado la hora, con mayúscula. La hora es como le llaman las profecías islámicas a los momentos que estamos viviendo. Están ocurriendo demasiadas cosas. Luego anunciaba 2020, el año definitivo, en cuanto a que comienza todo, que comienza un periodo para mí en diciembre del 19, como lo vengo anunciando hace 2 años por muchos medios, comenzaba un periodo de 7 años brutales, los más definitivos de la historia de la humanidad. Aprovecho porque sé que probablemente no me ibas a preguntar por ello, porque son muchos ciclos, pero lo resumo mucho cosas que me llevarían horas explicar.
el fin de la cuenta larga del calendario maya Bactún, discúlpame, el calendario en este momento, no recuerdo el nombre, Bactún es una época. El calendario Tzolk'in, el calendario sagrado, terminaba el 21 de diciembre de 2012, ¿cómo recuerdas? Sí. 2012 más 7 son 2019. Estoy hablando muy simple. Es decir, creo que en 2019, que es cuando públicamente se proclamó esta epidemia que ya venía de antes, apareció, va a haber una época de transformaciones brutales. Pero en 2011, el 11 del 11 del 11, 11 del 11 de 2011, anunciaba con mucha antelación que tras las puertas que se habían venido abriendo desde diciembre del 2010 en diferentes sitios, tú sabes que yo fui uno de los voluntarios que acudió a Chartres para la apertura de una de esas puertas. ¿Qué ocurre? Que el 11 del 11 del 11 se abrió una puerta por la que entraron todo tipo de porquerías, todo tipo de fuerzas, espíritus, llámalos como quieras. ¿Cuál es el problema con muchos de esos seres? Esos seres, como os he dicho en todas las religiones, poseen y obsesionan. Tú sabes que esos son conceptos en cualquier estudioso de la posesión, del exorcismo, no el cristiano, a nivel universal, a las personas. Es muy fácil para cualquiera de nosotros, para mí, para cualquiera, y para los dirigentes, ser obsesionados o poseídos por esas fuerzas. De tal forma que, aunque suene muy loco, me trae sin cuidado, porque soy una persona libre y porque me paso lo políticamente correcto por aquí. Sí, lo tengo que decir bien claro, porque no se habla claro y ya estoy harto. Entonces, ¿qué ocurre? Atribuimos a estos políticos y el otro hace. Y no consideramos que los políticos, y cada vez va a ocurrir más, y con determinadas figuras internacionales más, no diré más de esto, pero que recuerden este acerto, es fácil que sean obsesionadas o poseídas por ese tipo de fuerzas. No una posesión tan clara como la de Hitler, o no una posesión, una cristalización como la de Stalin, que lo era, no. Algo mucho menos aparente, pero eso es lo que ocurre. No sé si quería seguir en esta línea o hacemos ahora el descanso. Me parece muy interesante porque creo que aquí tenemos unos cuantos poseídos en el gobierno. ¿Dónde? En nuestro gobierno, en España. Bueno, perdona. En el gobierno, perdón, Ana, en el gobierno, en la oposición de España y a nivel mundial. Lo que pasa es que hay algunos casos mejores y peores. ¿Sabes qué ocurre, Ana? Que como dijo alguna voz sabia, la política es un lago de mierda con un islote en el centro que es el poder. Entonces se suben al islote y claro, tú sabes lo que ocurre, ¿no? Con esas cosas. Entonces no importa. La cuestión es que quien esté en el poder le va a ocurrir lo mismo. Guste o no guste. Bueno, finalmente la mierda se seca y es abono. O sea que vamos a esperar a que se seque. Fertiliza la tierra. Todo tiene alguna función útil con el paso del tiempo. Tú lo dices, porque Ana, tú sabes como iniciada. Antes habías hablado de algo que te dije, a ver, concrétalo, pero yo daré mi visión. ¿Por qué hay iniciados y hay corrientes, al igual que hay lo que se llama la iniciación, hay lo que Guénon llamaba la contrainiciación? Todo lo contrario. O sea, hay fuerzas oscuras frente a las fuerzas de la luz, y las fuerzas oscuras en ocasiones, solo en ocasiones, se organizan jerárquicamente. Porque este es un universo dialéctico. Yeah. Es un universo dialéctico en el que hay fuerzas en combate, fuerzas que las vemos a un nivel universal, que se pueden resumir siendo simplistas en dos fuerzas: la fuerza de la expansión y la fuerza de la contracción. O sea, doy, tomo. Pero te diría, hay algo más interesante. Según la dialéctica de Hegel, que fue utilizada por Marx
pero fue utilizada también por todos los filósofos, por algunos filósofos liberales, incluso Popper, etcétera, para contrapesar a Marx. No hay solo dos frentes opuestos, sino que hay un tercer elemento. ¿Cuál es ese tercer elemento frente a esas dos fuerzas de la contracción y de la expansión? El tercer elemento es el observador, la conciencia, lo que está por encima, lo que está por afuera del combate. En esa lucha tremenda que se desarrolla y que cada vez será más intensa, debemos elevarnos y tener claro, sentir, ver, identificarnos con eso, que lo importante es el ser, que está por encima de todo eso y puede situarse por encima del fragor del combate. Y es el único que no se verá arrastrado por el tsunami, no por uno, por todos los tsunamis devastadores que se vienen encima. Muchas gracias, querido Enrique, porque eso que has dicho puede ayudar a muchas personas para ir preparándose y para lo que se puede avecinar y acceder a esa conquista interna que ya está dentro de todos y todas de nosotros y nosotras. Antes de pasar a la segunda parte, querido Enrique, quería recordarles a todos, porque ahora ya vamos a hacer vamos a pasar a la segunda parte, que recordéis que Enrique de Vicente tiene un canal en YouTube donde está subiendo continuamente información. Suscribiros, porque ya veis la riqueza de este erudito, Enrique de Vicente, en YouTube.